Seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I y Óscar Torrealba, que es nuestro invitado. Él es economista y miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico Se Libertad, con quien estamos conversando sobre este aumento salarial que ha anunciado el Ejecutivo, se ha aprobado de medio petro, y la modificación que también se hace al bono de alimentación, cerca de los 40 bolívares, casi $10 al tipo de cambio que establece el Banco Central de Venezuela. Dejábamos una idea en el aire. En paralelo, lo que es esta modificación salarial que nuestro invitado sostiene es distinta a las que hemos visto en el pasado, donde el Ejecutivo perseguía la inflación con incrementos salariales. Habla de un Ejecutivo que ha cambiado su disciplina fiscal, su disciplina en materia monetaria, o por el contrario es un Ejecutivo que sigue teniendo la misma visión respecto a la economía en Venezuela, entendiendo no solamente estas medidas que se han tomado, sino también lo que es el caso, por ejemplo, de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, una medida que algunos economistas que han estado con nosotros han calificado de confiscatoria, de un impuesto regresivo, y que va a tener un impacto tanto inflacionario como un estímulo a la economía informal. ¿Es el mismo Ejecutivo? Es decir, ¿hay un cambio en la visión respecto a la economía, o por el contrario seguimos bajo la misma línea? Estamos ante la presencia de mucho pragmatismo para retener el poder, y esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí estamos ligando un poco economía con política. Que En tiene ese mucho que ver, ejercicio de ojo. retener el poder, pues entonces aplico un conjunto de políticas pragmáticas para poder entonces prolongar mi estadía en el poder. Y en eso se basa un conjunto de medidas económicas que en conjunto no estamos hablando de una liberación de toda la economía venezolana, ni mucho menos, sino de ajustes parciales, de liberaciones parciales. Mientras que existen otras aristas como la institucional, por ejemplo, que no se termina de arreglar. Entonces tenemos un tipo de cambio libre, pero institucionalmente hablando tenemos altos índices de burocracia, tenemos una mayor presión tributaria, etc. ¿Qué ocurre? Que el panorama cambió. El panorama de 2013 no era igual al del 2018. ¿Qué ocurría en el 2013? Que la exportación de crudo era mayor que la del 2018. Los ingresos por exportación por 20 de barriles de petróleo era mayor en el 2013 al 2018. Luego de un conjunto de sanciones económicas y obviamente con un acumulado de desastre en materia de inversión en capital, en industria petrolera, tienes como resultado dificultades y una empresa completamente destruida que no permite producir suficiente petróleo y obtener ingresos por concepto de materia petrolera. Entonces, este cambio de panorama, pues a mi juicio, obligó una serie de medidas para la supervivencia, pues, del mismo gobierno. Entre ellas, primero, esa disciplina monetaria, entre comillas, porque estamos hablando, Carlos, 260% de inflación es un exabrupto. O sea, eso ojo, comparado con 185.000% de inflación, por supuesto que es una disminución significativa, pero aún estamos en niveles de inflación pues Por exorbitantes. encima de la región. Quincenalmente hablando, Venezuela sigue teniendo variaciones de precios, pues a la altura de países con estabilidad monetaria, variaciones interanuales. O sea, esto aún estamos muy lejos de hablar de estabilidad monetaria. Ahora bien, en comparación con años anteriores, sí se observa un esfuerzo por disminuir los niveles de hiperinflación. Entonces, ese cambio de panorama pues ha permitido ciertos cambios en materia de política fiscal y política monetaria. En materia de política fiscal, un aumento de la presión tributaria porque tienes que tener ingresos fiscales. Y una modificación fiscal que va siempre apuntando hacia ese flujo de dólares que está circulando en una economía cada vez más dolarizada. Y en materia monetaria era importante también hacer este cambio porque la hiperinflación también afecta al fisco. O sea, tienes que hacer frente, porque si tus ingresos fiscales son en bolívares, la misma hiperinflación que tú generas te perjudica de alguna u otra manera. Entonces se convierte en un círculo vicioso, en una espiral hiperinflacionaria que, bueno, ya la experimentamos. Ahora, esto preocupa en cuanto a que vuelvan a ocurrir cambios importantes durante este año.
Por ejemplo, se habla de la reactivación de las exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos. Esto puede aumentar momentáneamente los ingresos fiscales y esto pudiera generar ciertos cambios. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos ante un cóctel pragmático y este cóctel pragmático, en resumidas cuentas, lo que busca es perpetuar, sí, generar una perpetuación en el poder. O sea, generar pragmatismo para poder prolongar. Y en este cambio de panorama estamos viendo también un debate respecto a la hiperinflación. Esta cifra que mencionas de cierre al mes de febrero, ¿significa que Venezuela abandonó ya el área de la hiperinflación? ¿Ya puede considerarse que Venezuela ha dejado atrás el fenómeno de la hiperinflación? Porque lo decía el Ejecutivo durante la presentación de su memoria y cuenta con estas cifras, que Venezuela ya salió de esto, pero hay opiniones encontradas al respecto. Sí, fíjate que el tema de la hiperinflación, que es una escala pues mayor de la inflación. Realmente el problema siempre ha sido la inflación, ¿de acuerdo? Técnicamente hablando, sales de la hiperinflación cuando transcurren 12 meses consecutivos con aumentos, perdón, con variaciones mensuales de precios por debajo del 50%. O sea, técnicamente hablando, si tú tienes un mes donde la variación de precios fue de 49%, entonces eso es un mes que se suma a los 12 meses que son necesarios para salir de la hiperinflación. Pero aún estás en inflación, aún los precios se están cuatriplicando anualmente, que eso es lo que ocurrió durante el año 2021. A la fecha, todavía tienes precios que se están multiplicando por 3, y esos son escenarios que son poco deseables. De nuevo, como te estoy mencionando, o sea, 260% de inflación interanual, que es la que nos encontramos al 28 de febrero, pues es una inflación indeseable. Encontrarnos con variaciones quincenales de precios que igualan a la variación interanual de un país con estabilidad monetaria, pues eso no es un escenario deseable. Todavía queda mucho por hacer y sí es importante destacar lo siguiente. Yo que sigo esta data quincena a quincena, fíjate que durante el año 2021 se generaron disminuciones en la variación interanual de precios significativas. Es decir, disminuciones de 300%. Por ejemplo, al 30 de marzo, aquí estoy viendo la data, al 30 de marzo del 2021 tenía 2.229 de inflación interanual y de repente al 15 de abril pasabas de esa cifra a 1.995% de inflación. Entonces, tenías disminuciones importantes. Ahora bien, desde el 30 de diciembre del año 2021, es decir, todo lo que ha transcurrido del año 2022, las variaciones han sido pocas. Es decir, hemos pasado de 274% a 261 a 260. Es decir, estas disminuciones que se han venido presentando, antes se venían presentando con disminuciones con mayor caída, con mayor peso, más significativas, pero han ido disminuyendo conforme pasan las quincenas. Por lo tanto, podemos entonces esperar o que esta disminución se detenga o, bueno, Dios no quiera que aumente de nuevo. Cabe esperar qué va a pasar en los próximos meses. Bien, Oscar, muchísimas gracias por estos minutos para hablar de este tema tan importante para la ciudadanía, la economía y el impacto que esta modificación salarial puede tener. Despedimos a nuestro invitado, Oscar Torrealba, economista y también miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice Libertad, con nosotros vía Zoom esta tarde en Contexto. Y al regreso seguimos abordando este tema, la modificación del salario mínimo que también impacta en las pensiones y las jubilaciones en nuestro país. Emilio Lozada será nuestro siguiente invitado al regreso de la pausa.